Bueno, en primer lugar, el problema de los videojuegos no son los videojuegos en sí mismos, ¿no? Sino cuando pasamos a hacer un uso excesivo en el tiempo, y ese tiempo, además de ir aumentando progresivamente, implica el abandono de otras actividades que formaban parte de nuestro día a día. Pues en el caso de los chavales, por ejemplo, prefieren seguir jugando a dejar de quedar con los amigos con los que habitualmente quedaban, o dejan de hacer tareas de casa pues que hasta ese momento hacían, no sé, bajar a la mascota o cuidarles o alguna tarea doméstica, porque sienten que cada vez tienen que dedicarle más tiempo al juego. También el juego, el tiempo no solo el físico, que están delante de la pantalla, sino el tiempo mental en el que están con sus preocupaciones respecto a no he acabado este reto o me he quedado en un nivel que no, cuando llegue a casa lo primero que haré será esto. Eso por un lado implica una repercusión en el día a día, porque se dejan de hacer otras cosas que hasta ese momento formaban parte de su vida social normal. Además, en función del horario en el que se juega, no es lo mismo dedicarle una hora después de comer o a las 5 de la tarde que una hora después de cenar antes de irse a descansar. Porque la influencia en el juego nocturno, además de que el contenido puede activar y puede desencadenar algunos sueños o algunas pesadillas si son juegos de violencia explícita, el propio diseño de las pantallas está hecho para que las luces, para así decirlo, que emiten, activan nuestro sistema nervioso, porque de lo que se trata es de que el dispositivo quiere que sigamos utilizándolo. Y entonces los refuerzos que a nosotros nos producen todos estos estímulos en nuestro sistema de neurotransmisores, con estímulos de neurotransmisores como la dopamina, hace que estemos cada vez más activos. También la influencia lumínica hace que estemos cada vez activos, y si desconectamos y enseguida intentamos dormir, es muy probable que cueste conciliar el sueño o incluso que el descanso no sea reparador. Sí, pues por un lado podemos encontrarnos con que el uso abusivo o incluso la dependencia a algún videojuego pueda ser la forma en la que la persona o el chaval en nuestro caso haya encontrado para manejar un malestar emocional muy grande por diversas causas, pues por ejemplo por sintomatología depresiva propiamente dicha, que genera mucho malestar, o por dificultades en el día a día, como pueden ser situaciones de acoso o de abuso, o algunas dificultades que se estén produciendo en su entorno que no saben manejar de otra manera, y el hecho de estar dedicándose al videojuego y centrados en la pantalla, de alguna manera les genera una anestesia emocional que hace que no estén teniéndole que prestar atención a ese malestar y puedan centrarse en esa actividad. Y por otro lado, lo que puede ocurrir es que, como esto se retroalimenta, el propio aumento del tiempo dedicado a la pantalla y al videojuego hace que me encuentre mal porque estoy abandonando actividades de mi día a día, o mi autoestima también se ve afectada, o no soy capaz de cumplir con las cosas que yo me he comprometido que iría, y esto hace que cada vez yo me retroalimente. Por un lado, por la sensación de no hacer frente al otro malestar emocional, y por otro, como decíamos antes, porque los propios juegos generan estas microliberaciones, ¿no?, de dopamina que actúan como reforzadores. Y es la misma sustancia que nosotros, ante situaciones de bienestar, de manera natural liberamos, y es esta sensación de, bueno, pues de bienestar o de subidón según la circunstancia. Entonces, muchas veces lo que nos encontramos es una situación en la que se perpetúa, independientemente de cuál fue el punto de origen, conforme va evolucionando, pues acaba siendo problemática. Pues además de fijarnos en el tiempo de aumento de manera progresiva junto al abandono de algunas actividades, es importante ver cuál es la reacción de los chavales cuando tratamos de limitarles el tiempo o el acceso al videojuego. Puede ser que esté jugando un tiempo, que sepan, que hayamos dicho previamente cuánto tiempo va a jugar, y que cuando llega el momento, pues según el momento de la partida, algún día puede enfadarse, algún día puede discutir un poco, y no pase de ahí. O podemos encontrarnos en situaciones que, además de que el tiempo va aumentando, cuando se les intenta limitar, pues pueden ocurrir desde reacciones ansiosas
a producirse hasta auténticas crisis de ansiedad y de angustia, o en los casos más preocupantes, reacciones de agresividad, con mala tolerancia a la frustración en ese momento, llegando incluso a poder presentar comportamientos agresivos o dando algún golpe o rompiendo algunas cosas, o en los casos más graves, pues agrediendo incluso a las otras personas. Entonces yo, como señales de alarma, indicaría que el tiempo dedicado va en aumento y se acompaña de abandono de otras actividades que previamente sí que se hacían y se disfrutaban, y por otro lado que cuando intentamos limitar el tiempo se produzca una reacción pues anómala o alterada por parte del chaval. Pues ese es un problema muy importante, porque además tienen consecuencias directas en lo que es el día a día, la vida diaria de los chavales, porque si muchas veces se pasan o toda la noche jugando o unas cuantas horas jugando, eso repercute en el descanso nocturno, eso dificulta que la mañana siguiente se levanten a la hora que está previsto, que hagan las actividades, pues que acudan al instituto o que hagan las tareas que tienen, que se espera que ellos hagan, y muchas veces van lastrando y va haciendo que el problema se vaya aumentando. Aún así no es lo mismo. Cada caso hay que estudiarlo individualmente, porque hay chavales que pueden dedicarle 2 horas al día de juego y no suponer un problema, porque esas 2 horas las hacen justo después de comer, luego durante la tarde hacen todas las tareas que tienen, son personas responsables en casa, en los estudios, y no les genera problemas, a dedicarles ese mismo tiempo, 2 horas por ejemplo, después de cenar, acostándose más tarde, pudiendo descansar peor, porque es verdad que independientemente de la situación basal de cada uno, el descanso nocturno es importante para poder generar bienestar y al día siguiente poder comenzar nuestro día a día con normalidad. Pues tenemos un problema en líneas generales como sociedad, que está bien que reflexionemos, y es que posiblemente no nos hemos parado a pensar en las posibles consecuencias que tenía darles a niños muy pequeños unos dispositivos, pues como son las pantallas o todos estos dispositivos tan potentes de los que tenemos acceso ahora. Si esto se acompaña de unos videojuegos, como el caso del Fortnite, que son muy potentes, que son multiplataformas, que significa que pueden jugarse tanto desde el ordenador, desde una videoconsola, desde un móvil, y hace muy difícil el control, que permite que se juegue en línea y multijugador, con mucha gente, además con desconocidos. Todo eso hace que la conducta se vaya reforzando y hace que aumente cada vez el juego. Aún así, de la inmensa mayoría de los chavales, y no tan chavales, que juegan, no tienen una conducta problema. Hace falta una combinación de factores para poder pensar que tenemos un problema de salud mental que hay que abordar. Dicho todo eso, también las características de la sociedad hoy en día, con la dificultad que muchas veces entraña la supervisión correcta de las actividades que hacen nuestros hijos, lo difícil que es la conciliación de la vida familiar y laboral, lo difícil que es muchas veces poder encontrar espacios para convivir la familia, hacer actividades conjuntamente, porque también se puede jugar a videojuegos acompañados, estando pendiente de lo que hacen nuestros hijos. Todo esto se va complicando, y aunque es verdad que los videojuegos o el uso de las pantallas en general están muy extendidos y falta por ver dentro de unos años en líneas generales en qué situación estamos, en la población adolescente sí que estamos detectando que se está convirtiendo en un uso problemático en un alto porcentaje, porque muchos de los pacientes que atendemos en nuestras consultas por problemas de salud mental lleva asociado un uso de los videojuegos o de las pantallas de muchas horas diarias.